arquitectónica. Vamos a ver cómo se diagrama, qué es esa vaina, qué es lo que nos estaba explicando el profe ahí, para nuestra lámina arquitectónica. Esta la voy a dar hoy y la vuelvo a repetir la próxima semana cuando revisemos, así mismo, 1 hora de revisión y luego 1 hora de esta presentación, porque es una información interesante también. ¿Cuál es el proceso? Por ejemplo, vemos un concurso que hubo en el CAE, ahora último, tuvimos también de jurados, estuve un poquito de jurado también en este concurso, y pues vienen las láminas de presentación. ¿Sí ven? A eso tenemos que tratar de llegar un poquito, ¿ya? Render, descripción, lámina de planta, corte, fachada, se acabó. Cumplimos con la lámina. Tampoco es que nos interesemos mucho también en hacer la lámina. Como les digo, no somos todavía estudiantes de quinto, de sexto semestre. Tenemos que cumplir con los parámetros básicos. Quizás un análisis interesante podríamos hacer, pero cumplir con los parámetros básicos. Este es el primer lugar, esta es una lámina de primer lugar de un concurso de desafío de vivienda en Yarkov, de la Fundación Norman Foster en octubre del 2024. En Yarkov es un lugar, creo, de Rusia, si no me equivoco, que tuvo una afectación por una guerra, ¿no? Entonces, el grupo Foster, uno de los grupos más importantes de arquitectura del mundo, de Norman Foster, hizo un concurso para recuperar viviendas en ese lado donde habían sido afectados por la guerra, donde la guerra golpeó muchísimas viviendas, y dijo, vamos a hacer un concurso para propuestas de viviendas en altura, y esta fue la lámina ganadora. ¿Ya? Esta fue la lámina. Miren los patrocinadores, estuvo Builder Arquitectura, la Norman Foster Foundation, estuvo la UNICEF y estuvo también ciertos elementos de la gobernación de Yarkov, ¿no? Entonces, ahí tenemos la lámina ganadora, son 3, lámina 1, lámina 2 y lámina 3 en este caso. ¿Ya? Quiero que la vean, analicen, ahí estaba diciendo la compañera, mira, la primera lámina, ¿qué tiene? Un render de el espacio de la vivienda. ¿Sí? Las viviendas, ¿cómo serían en este caso? Vertical. Son de altura, ¿verdad? Son de departamentos, tienen aquí la circulación vertical clara. ¿Qué pegan? Los niños jugando, las familias por ahí caminando, la señora con el perrito. ¿Ah? Exacto. Y del otro lado tienen, ¿qué es lo que van a hacer? O el concepto. Una vivienda que está construida en esto, que está a diferentes tipos de alturas, bla, bla, bla. Abajo un poco el contexto urbano, el urban context. Tiene el almacenamiento, que está dividido por un río, una zona verde, y donde está ubicada. Los recursos de sostenibilidad, también habla esta primera lámina, dice que van a trabajar con la deconstrucción que hubo del ataque de la parte militar, hacen un poco de esta deconstrucción para juntar concreto, piedra y demás, hacen un poco de esta agregación de nuevos aditivos y hacen un nuevo concreto para hacer esas viviendas. Hablan un poco de esa recuperación sustentable. Luego en la parte de abajo hablan un poco más de la desagregación o la desagregación axonométrica, ¿se acuerdan que vimos? Que es cómo la vivienda se va descomponiendo. Por ejemplo, aquí tienen un bloque, por ejemplo, ya, es una vivienda en bloque, y que esta vivienda, en este espacio, está otro espacio que conecta con la vivienda, que quizás aquí hay una especie de circulación vertical, también jalan la circulación vertical para un lado. Van haciendo una descomposición axonométrica de los espacios más importantes. Si tiene un departamento, si tiene una circulación vertical, unas escaleras, entonces van jerarquizando ese tipo de contexto o ese tipo de desagregación. Y por último, tienen el escenario de adaptación. Entonces tienen que la vivienda se adapta a estos diferentes tipos de situaciones, se ponen un poco de colores, y así van armando, van contando un poco la historia de la memoria. Pero vean, es el primer lugar. ¿Ya? Ahora, construir un argumento visual tiene que convencer al jurado. Esto convenció al jurado para hacer la construcción de la vivienda. Acá tenemos el segundo lugar, por ejemplo, ¿ya? De ese mismo concurso, que a mí me hubiese parecido que esto hubiese ganado el primer lugar.
porque visualmente la veo mucho más lograda, pero las consideraciones del concurso quizás dijeron otra cosa. Esta fue el segundo lugar y esta de acá fue el tercer lugar. Este sí no me gusta, este está un relato, ¿ya? Tiene todo como que mucho texto, como que todo muy chiquito, pero ganó el tercer lugar, sin embargo, en un concurso internacional. Pero la pregunta que siempre nos vamos a hacer es, ¿por qué algunos proyectos ganan y por qué otros no? Esa es la pregunta que siempre nos vamos a hacer. ¿Por qué la lámina anterior ganó el primer lugar y por qué la otra lámina quizás se fue al segundo lugar, se fue al tercer lugar? ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes? Porque después vemos que Jorge lo que querían es unir familias y el proyecto ganador lo veo más armonioso, más áreas verdes, más altos para que los vecinos pronto puedan compartir. En cambio, en el segundo lugar veo una edificación mucho más vertical, o sea, más alta, bloques más grandes, no veo áreas verdes, no sé si la foto se aprecia. ¿Qué más? ¿Quién más me dice? Pancho, Jesús, Ashley, Luisana, Emi, por acá, Teo. La imagen mismo, los redes a veces como que transmiten algo y ahí los últimos transmiten como que, no sé, soledad, ansiedad. O sea, en la imagen ganadora me da mucha información la imagen. En la imagen 2, 5 y en la imagen 3, ganó una casa. Claro, te da como que Creo que es un pabellón de la hospitales, parece. Ya. Entonces, cuando estemos haciendo nuestra lámina final, ya estemos dialogando un poco en nuestra concepción, en nuestro concepto de lámina, pensemos en estas cosas. ¿Qué es lo que quiero transmitir con mi lámina? ¿Quiero transmitir solamente el render y se acabó? ¿O quiero añadir por lo menos algo de información de mi vivienda? No sé. Ya depende muchísimo de lo que ustedes analicen. No quiero que ustedes digan, chuta, esa lámina porque estamos cansados y no tuvimos tiempo. Decimos como esto. Pusimos todo ahí al relajazo y se acabó. Va por el tercer lugar. Va por el tercer lugar. Vamos por el tercer lugar. Verán que son chicos de la PUSE. Tenemos que hacer proyectos ganadores. ¿Ya? Estas láminas Fabricio planea después enviarlas a concurso. Entonces, de mí depende y de ustedes depende tratar de hacer buenos productos. Buenas láminas de vivienda. Vamos a concursar contra un nivel igual, tercer nivel. Igual, tercer nivel, claro. No pueden concursar con mayores niveles. Siempre tiene que estar al mismo nivel. ¿Ya? Porque si vamos a concursar en general y van a poner de cualquier Lo que nivel, ustedes tienen que pensar es, primero, cómo la lámina comunica el proyecto. Si se dan cuenta, ustedes mismos decían, la primera lámina como que tiene más información, dijeron ustedes. En cambio las otras dos, las del segundo y tercer lugar, como que, incluso la del tercer lugar, como que no me comunicaba, decía él, como en una cárcel, no sé, está todo como que muy pegadito. Entonces también tenemos que ver cómo comunicamos el proyecto. Y eso tiene que ver mucho con la diagramación del proyecto. Tenemos que pensar primero en cómo vamos a diagramar el proyecto. ¿Cómo diagramamos esa lámina? ¿Cómo la hacemos? Eso es lo primero que también tenemos que ir pensando después de hacer. Lo básico es corte, fachada, implantación, eso ya está hecho. Ahora nos toca esa semana hacer la lámina. Otra amanecida. Tenemos que ver cómo primero diagramamos esa lámina. Y nos vamos llenando de información. Buscamos Pinterest, buscamos Canva, buscamos InDesign, buscamos lo que sea como para ir teniendo conceptos de diagramación. Diagramar nos permite organizar la información para guiar la lectura del proyecto. Lo más importante es tener una lectura óptima del proyecto. No podemos hacer algo sin esa lectura óptima del proyecto. Y este es el proceso de diagramación. Miren, para diagramar una lámina, para que no se nos haga difícil, en este caso, lo que ustedes están haciendo vivienda, primero tenemos que tener el concepto definido de la vivienda. Y verán que conceptualizar es muy complejo, incluso a los profesionales nos cuesta mucho conceptualizar porque son temas muy ambiguos. ¿Cómo es el concepto idóneo? No hay. No, que la vivienda debe de construirse de esta manera. No hay fórmula para eso.
El concepto nace más bien de la problemática de esa vivienda, de la necesidad de esa vivienda y del cliente mismo. Luego viene la jerarquía, lo que veíamos ahí. Si jerarquizamos de un lado más el render, si de otro lado jerarquizamos un poco más el corte, se me fue. Si jerarquizamos por ahí, se me quedó moviendo así. Diosito, sálvame. ¿Ya? Tercera, la composición. Cómo vamos a componer cada elemento. Y por último, la representación. Cómo vamos a representar toda esa lámina. Y todo eso en conjunto nos hace la estructura del pensamiento visual. Y llegamos a la lámina final. Este de aquí lo voy a subir también con esta lámina para que ustedes tengan ese concepto, ¿no? Hablemos del concepto, por ejemplo, como tema inicial, rápidamente. El concepto es la idea fuerza. Toda la lámina gira en torno a eso. Todo lo que vamos a hacer de esa vivienda va a girar en torno a ese concepto. Por ejemplo, este de aquí, que en primer semestre o en algún semestre tienen que haber analizado esta vivienda. ¿Cuál es esta vivienda? La casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, ¿verdad? Este concepto él no lo perdió casi que en todo el tema de la construcción de esta vivienda y del diseño de esta vivienda. El cliente que quería una casa, segundo que estuviera sobre la cascada o sobre el río. La cascada. Y ahí Frank Lloyd Wright comenzó a trabajar con ese concepto. Obviamente mutó, obviamente la casa no fue así el resultado final, pero el concepto nunca se perdió, lo mantuvo hasta el final. Y es uno de los premios arquitectónicos más galardonados hasta los tiempos de ahora sobre ese concepto. Que puede la casa estar destruida, que puede tener fallas, que porque la humedad de la cascada, pero arquitectónicamente el concepto vivió hasta el final. Es una casa de premios, es una casa estudiada, es una casa que todos los arquitectos siempre vamos a reconocer como una casa bien lograda, por así decirlo, que respetó el ambiente, respetó la cascada, respetó el espacio físico natural. Algo bien hecho. Ya hasta ahora es un museo, ¿sí? Este análisis suele mutar, no es que no muta, el concepto suele mutar, suele presentar cambios, pero logra resolver generalmente el problema planteado. O sea, siempre vamos a tener un problemilla, pero siempre logramos resolverlo con nuestro concepto. Y esta estrategia organiza las ideas, lograr una narrativa que sea de comprensión para el jurado. Un jurado, lo que decía, y me agradó mucho ver la opinión de Francisco, que decía, es que en la primera vivienda del ganador del concurso, veo que es una vivienda que un poco va más con naturaleza, que está un poco más organizada, versus las otras dos propuestas, la segunda y el tercer lugar que estaba como más desorganizada, una estaba como una cárcel, la otra estaba como más hacia arriba, mucho más vertical. Entonces, eso al final es lo que convence al jurado. Conceptualmente, la primera propuesta tenía un concepto mucho más definido de una vivienda vertical, en donde incluso veíamos niños, personas jugando, era como más familiar. Hasta yo me digo, qué interesante esta vivienda. Pero si yo veo un render de una vivienda muy alta y todo, yo como jurado digo, paso. O sea, de pronto no lo graficaron bien porque la idea luego hubiera ganado constructivamente, pero no me vendió la idea. Muy bien. Entonces la lámina en realidad, ¿qué hace? Comunica el proyecto. La lámina de ustedes de su vivienda tiene que comunicar esa vivienda, tiene que decirme, es una vivienda bien hecha. Tiene sala, comedor, cocina, pero la quiero. Ya, punto. Si yo luego veo esa vivienda y me quedo, es una vivienda más de las que hay aquí en el mercado, punto, no me agrada. Tiene que al fin y al cabo decidirme a hacer o tener los componentes ideales. Por ejemplo, miren, acá vemos la familia y vemos los árboles en un bosque. Esa es la idea conceptual. Luego analizo ese árbol y lo traslado a la envolvente de la fachada. Ya tengo una fachada conceptualmente hablando desde la familia y los árboles. ¿Verdad? Eli, ahora te me se me está yendo la gente, ahora se me está yendo. Está perdiendo el público. ¿Qué pasó, Eli? Mucha información, muy rápido. Entonces, Trabajo, cansancio, trabajo. Sigamos. Ya vamos a terminar. Como reflexión,
Sin un concepto claro, no hay una lámina clara. Tenemos que definir muy bien el concepto. Y ahí viene la jerarquía visual o la composición de la lámina, que esto lo vamos a trabajar en las siguientes semanas, pero se los presento. Tenemos que ir pensando en la estructura de la jerarquía de esa lámina. Estos son los programas que yo trabajo, los más viejitos. Estos son los programas que ustedes trabajan ahora, que es en este caso Layout de SketchUp o Canva, por ejemplo. Entonces, las chicas, los chicos que trabajan más en Canva, vayan descargándose ya plantillas, vayan un poco y ir pensando en cómo van a hacer la organización de esa lámina. Para eso hay grillas, para eso hay ya cómics, por ejemplo, hay unas grillas de cómics establecidas, no esas grillas, sino grillas establecidas para poder hacer la composición de la lámina, ¿no? Vayan viendo qué paleta de colores van a utilizar, ir pensando en este tipo de grillas, ¿no? La idea es pasar de lo general un poco a lo particular. También esto lo vamos a ver después, no voy a entrar mucho en esto, la jerarquía visual del Composer. Yo utilizo esta página que es de Adobe Color, como para ir viendo un poco cómo ir diagramando los colores, después se las enseño a utilizar. Y por último, la lámina, ¿no? La lámina ganadora. Esta fue la lámina ganadora. Analicemos un poco la grilla o el esquema de organización de esta lámina. Podemos hacer la horizontal o vertical la lámina nosotros. Como van a ser dos, si ponemos una vertical y una horizontal. Voy a poner una vertical, una horizontal, eso ya depende del grupo. ¿Ya? Pero la información tiene que estar en A2. La información sí, tiene que estar en una 2. No sé si entendí mal. Él dice, por ejemplo, poner una 2 horizontal y poner información en una parte. No, una lámina horizontal y una lámina vertical. Como van a ser dos láminas, si podemos poner una así horizontal y otra en vertical, dependiendo del orden que le vayan a poner. Dependiendo del orden que ustedes elijan, también de las grillas o de la composición. Verá, yo les digo con Juan Carlos, tiene que tener planta, corte, fachada, ubicación, concepto y una desagregación, por ejemplo. Ustedes tienen que ya ubicarlo horizontal, o sea, ya eligen ustedes la grilla de cómo quieran hacerlo. Analicemos esta, la ganadora. Ahí en gris está repartido cómo está analizada. Miren, de nuevo. Esta es la lámina ganadora, pero analicemos internamente cómo está distribuida. Tiene un gran cuadrado, lo voy a dibujar acá, de información, en este caso esta es la lámina, está de manera horizontal, pero tiene una gran información de este lado, que esto de aquí casi es el 50% de la lámina, y del otro lado tiene tres secciones, 1, 2, 3 y abajo una última lámina. Ya vamos a salir. Entonces, tenemos 3 bloques de información y el resto solamente son textos. La diagramación quedaría así un poco, ¿no? Queda los 3 bloques de información, pero ¿quién organiza esa jerarquía visual de información? Vayamos pensando también en cómo vamos a organizar esa lámina, ¿no? La idea es dibujar para explicar, no para decorar. El error que cometemos siempre para hacer una lámina de concurso es que vamos a hacer una lámina para dibujar. Ponemos el render, ponemos de acá, pero a la final esa lámina no explica nada. No nos dice, esta es la vivienda, estos son los espacios, no nos explica nada. La idea es organizar la información para que nos explique, decía Francisco. En la otra como que teníamos más información, pero en la otra teníamos el render como tal, pero ¿qué más nos explica esa lámina? ¿Qué más nos dice? ¿Qué más información nos da? ¿No? Aquí están los otros ejemplos. De aquí ya vamos a la actividad, realizar la propuesta de la lámina de concurso, aplicar criterios vistos en clase y la revisión colectiva. Esto lo vemos la siguiente semana. Muy bien. Para terminar, vamos a... Los voy a dejar para que ustedes mismos se organicen. No voy a dar los grupos de hoy. En parejas vamos a hacer unas hojitas y vamos a poner los 4 nombres que ustedes quieren conformar. Si yo veo que hay grupos muy cargados, yo sí los voy a cambiar. Si yo veo, por ejemplo, que yo sé que Elio, Francisco,
Emi hacen buenas láminas, o Ashley hacen buenas, o Luisana hacen buenas láminas. Entonces, no voy a dejar que se unan los 4 que hacen las mejores láminas en un solo grupo. Sí tengo que mezclar a otros que no hacen o no avanzan muy rápido en el carro. Por ejemplo, yo meto ahí a Eric, meto ahí a Carlos. Yo se los voy a equilibrar los grupos. Pero tratemos de equilibrar a Jesús. ¿Ya? Están hechos grupos. Sí, pero por eso, si hay 2 grupos, si hay un grupo que tiene de 2, mézclense con otros 2 más y preséntenme los grupos. ¿Ya? Eso lo recojo ahorita al final de clase. Y luego yo los equilibro y les paso los grupos finales. ¿Ya? Jesús, lo volvemos a hacer con Carlitos.